Hola, Bianca, Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Bueno, un placer tenerte en el canal, lo primero. gracias por tenerme, el placer es mío. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas sobre Rumanía, un pequeño contexto, que tú naciste en Rumanía, pero te fuiste a vivir a España desde muy pequeñita. Ya, ¿sí? Vale, y ahora vives en Polonia como yo, en Cracovia. ¿Sí? O sea, Sí, te gusta viajar por el mundo también. ¿Sí? lo intento. Muy bien, muy bien. Y pues nada, cuéntame la primera pregunta sobre Rumanía. Qué es lo que más te gusta de Rumanía? Y aquí, libertad absoluta, me puedes hablar de los temas que tú quieras. Ok, sí, genial. Creo que una de las cosas que más me gustan de Rumanía es la primera que me vino a la cabeza, es la naturaleza. Mm, Hay muchísimo espacio verde, montañas, diferente tipo de paisaje, de clima, fauna. Es uno de los mayores, es uno de los países que tienen más número de osos y lobos en toda la zona europea, que tiene lo suyo. Sí. Y sí, eso es lo que me gusta, que es muy diverso en ese tipo en ese contexto. sí, sí, o sea, para gente que le guste la naturaleza o hacer viajes, o, ¿cómo se llama? O escalada, o ir a las Sí, montañas, o bosques, o... sí. Cualquier caminata que te apetezca hacer, hay de todos los niveles y es muy fácil entrar en contacto con la naturaleza. Has salido de la ciudad un poquito y eh, sí, Ujú. O sea, muy recomendable, especialmente para gente que le gusta la naturaleza. Sí. exacto. Si te gusta la naturaleza, tienes que visitar Rumanía. Sí. ¿Y alguna zona específica o hay varias zonas diferentes que te gusten más? Yo he viajado muy poco en tema de distancia en Rumanía, pero he visitado algunos sitios con mis padres cuando visitábamos en los veranos. Ujú. Yo recomendaría cualquier sitio que está cerca de las montañas y mi parte favorita obviamente es mi casa, donde está mi familia, que es una zona entre Cluj y Sibiu, Alba Iulia, y está muy cerca de las montañas. Es muy verde, muy rural, sí, es muy diverso también en tipo de persona y paisaje, entonces lo recomiendo muchísimo. Ujú. Que es la donde está tu ciudad o tu pueblo, es la zona de Transilvania, ¿sí? Sí, la zona de Transilvania, justo al sur de Transilvania, realmente, donde empieza la cadena montañosa que Ujú. divide el país en dos, realmente. Entonces, yo vivo cerca del centro, sí, sí lo puedo Ujú. decir así. Perfecto. Vale, ¿y alguna cosa más que te gusta de Rumanía? O sea, primero la naturaleza, como dices, y ¿qué más? ¿Algún plato de cocina? Sí, la comida, por supuesto. ¿Sí? No es tanto un plato en sí, porque los platos los puedo preparar yo, mi abuela me han enseñado cómo cocinar platos rumanos, Ujú. ah, pero el sabor de la comida. Mm. Lo que echo de menos es ir a la huerta de mi abuela, al jardín de mi abuela, a coger un tomate y comerlo ahí, de morderlo. Saben muy diferente a lo que tenemos en España. Normalmente el típico supermercado no te ofrece este Bueno, tipo. Claro. La gente prepara su propio queso en el pueblo de mi abuela y es muy mm, fácil conseguir queso fresco mm. de cualquier vecino que tenga una vaca o una oveja o una cabra. Sí. Me ha gustado esa última parte. El Sí, queso fresco es una de las cosas que más me gustan. Sí. a mí también. Me cuesta mucho encontrarlo, incluso aquí en Polonia. Si vas al mercado, seguro que sí encuentras algún tipo, pero es que no se compara con, con el queso fresco de ah, las vacas van a pastar cerca de la montaña, luego vuelven a casa. Cada noche las puedes ver Mm. paseando por el pueblo, recordando dónde tienen que ir, además, que son muy listas. Muy bien, muy interesante. O sea,
comida tradicional rumana, digamos, tiene Mm, muchas verduras, quesos, o tiene un poco de todo. ¿Cómo es? Tiene un poco de todo. Yo diría que los rumanos comen muchísima carne también, sobre Mm. todo cerdo y pollo. Pero también se come mucho pescado, pescado de agua fresca, además que tenemos muchos ríos en Rumanía. Ujú. Ah, pero no es tanto como, no comen tanta verdura, pero la verdura que se come es más bio, más accesible, incluso más barata que en España. Ajá. Entonces sí que diría que tiene muchísimo más valor nutricional en ese sentido, Más natural en general, más ¿no? natural, sí. Muy bien. ¿Alguna cosa más de Rumanía que te gusta especialmente? Ujú. Am, Diría el folclore, que no se ha perdido tanto como parece ser que se haya dejado atrás, o no tenga tanto, no sea tan utilizado en el día a día. En Rumanía tengo esta impresión de que se utiliza muchísimo más, hay mucho más símbolos del pasado, cosas que se solían hacer de una manera u otra, o Ajá. ah, mm, básicamente ropa tradicional, música tradicional de hace miles de años se sigue eh, utilizando en la cultura Ah, y se mantiene vivo de una manera muy diferente a lo que he notado en el resto de Europa en relación con su mitología precristiana y todo eso. no, Es- muy interesante. Me gusta, me gusta. ¿Y lo que menos te gusta de Rumanía? No sé por dónde empezar, porque lista es un poquito más extensa que las cosas que me gustan de Rumanía, por desgracia. Pero para simplificarlo un poco, te he dicho que hay mucha parte rural, puedes visitar mucha montaña, mucha naturaleza. En este momento eso significa poca infraestructura y la calidad de vida de la gente por ese mismo motivo es mucho peor que en muchos sitios de Europa, incluida Polonia. Polonia está mucho más avanzada de lo que está Rumanía y eso no se puede cambiar tan rápido. Ujú. Porque, y segunda cosa que no me gusta de Rumanía, hay mucha corrupción. Y Mm. es que en Rumanía no son corruptos solo los políticos, me decía un amigo hace unos días y es que tiene sentido, es que la gente que tiene dinero también tienen mucho más facilidad de corrupción. Entonces, eso está atrapando en un bucle postcomunista al país y que no se ha adaptado completamente al capitalismo y Ujú. la corrupción es muy sencilla, por desgracia. Entonces, el país está sufriendo como ah, en todos juntos. Ujú. Sí, 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 sí. Ese es, en general, esa es la idea general de lo que menos te gusta, ¿no? Sí, es la Corrupción, idea. política, falta de infraestructuras, nivel de Sí, vida. ¿Sí? sí, exacto. Y además que es un país muy rico, como he dicho, en zona de agricultura. Eh, Se puede exportar muchísimo más y no se cuida esta parte de la infraestructura agrícola. Am, y hay mucha tala de árboles, por desgracia, siendo uno de los bosques más grandes de Europa. Rumanía está sufriendo muchísimo en ese sentido. Ujú. Bueno, y Mm. bueno, ahora iremos con la comparación con España, porque cuando has hablado de corrupción se me ha venido a la cabeza. ¿Ves una... A ver, ¿cómo lo explico? No sé qué datos tienes tú exactamente o qué conoces, pero ¿ves una diferencia muy grande con España, por ejemplo, en ese sentido? Sí. Sí, no digo que la corrupción en España no pasa, pero tienes que tener mucha influencia, mucho dinero y normalmente ese nivel de corrupción, poca gente tiene acceso a ello en España. Y Ya, si pasa,
si se ve qué pasa, pero en España el sistema burocrático está muchísimo más cerrado, es mucho más disciplinado, especialmente con la gente de a pie. Ujú, En Rumanía eso no pasa. Cualquier persona que tiene dinero y tiene ganas de hacer algo, lo va a hacer. Muchas veces puedes encontrar la situación en la que no hay contrato cuando se hacen, se firma algo, no sé si ujú, la construcción que se hace a nombre de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, mm, se lava dinero muchísimo cuando sí, entiendo. hacen tratos de construcción, pero mucho dinero está siendo lavado de esta manera y la Iglesia obviamente ah, tiene parte en esa cantidad de dinero Ujú, ujú, que se defrauda. yeah. Sí, Mm. porque quiero decir, al final, todos siempre tenemos bueno, iba a decir, todos tenemos la sensación de que nuestro país es el país en el que hay más corrupción o el que peor son las cosas, pero muchas veces tú que, que conoces los dos casos, sabes, puedes ver la diferencia más claramente. La diferencia es clarísima, pero es que además se han hecho estudios y creo que Rumanía está en la primera posición después de Moldavia. Creo. Entonces, sí. Bien, bien, bien. Nada, era un poco por curiosidad solo. Bueno, sí, lo he vivido, pero también lo he leído, entonces Sí, sí, sí. tiene sentido. Muy bien. Y sí, vamos con la comparación con España, aparte de la corrupción, porque, bueno, lo primero, tú has vivido mucho más tiempo en España que en Rumanía. Mm. Sí, 21 años, creo que 20, sí, algo así, Oye, mucho. ahora alguno en Polonia. Sí. Y que, Sí, dejé de contar cuando me mudé a Polonia, digo, da igual. muy bien, ¿y cuáles las diferencias más claras, digamos, que ves entre Rumanía, España, de cualquier tema, como decía, el tiempo supongo que puede ser más obvia. Bueno, no lo sé. Obviamente, sí, el tiempo, pero es que además yo en Rumanía me acuerdo de los inviernos, pero no los he pasado mucho porque yo visitaba en Rumanía en verano con Mm, mis padres. ¿No? claro. Entonces he pillado poco invierno allí y estoy deseando ir y verlo de otra manera. Am, pero por ahora Polonia es mi ejemplo de invierno duro, sí, sí. Ya. Claro, Me también, imagino que es igual, me imagino que es lo mismo. sí. También, por supuesto, depende de la zona también de Rumanía. No es lo mismo estar en un pueblo en las montañas que igual en Constanza, que está en el lago, en el Mar Negro, ¿no? Sí, pero sigue siendo muy frío comparado con lo que conocemos de España. Supongo que se Claro. puede comparar a España del norte. Sí, 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 sí. Sí, por eso también, porque claro, tú vivías en Madrid, ¿no? Sí, Pues, claro. lo- Madrid es especial con el tiempo. Hay mucho tipo de tiempos en Madrid. Es muy diferente a Rumanía. Menos humedad, el aire es mucho más seco, más Ujú. calor en verano, menos frío en invierno. Em, pero una cosa que tiene Madrid, que no lo he visto ni en Rumanía de esta manera, ni en Polonia, son los vientos. El viento, que en invierno tienes estos días de sol, que hace sol, pero hace un frío Ya. que tiemblas y el viento es súper fuerte y te corta. Ya, ya, ya. Sí. Con el famoso cierzo de Zaragoza, sí. Sí, supongo que hay mucho viento por la zona. Es una llanura, ¿no? Está a Sí, 800 sí, metros. supongo que tiene que ver, Llanura y plan. sin ser expertos aquí en estas cosas. No, pero en Cracovia, por ejemplo, aquí en Polonia, que está como en un valle, está como más protegido del viento, por ejemplo. Sí, 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 verdad. Pero sí, lo que me refería es que, pero incluso en España,
Porque yo cuando conozco gente nueva aquí en Polonia o en otros sitios, cuando digo que soy de España, lo primero que se les viene a la mente es calor. ¿Sí? Sí, Yo que soy de Soria, centro norte, sí. el invierno hace frío. Sí, hace frío, eso es lo que es el frío, claro. Pero claro, si nos está viendo una persona de Rusia, pues no, pero para la concepción que tenemos de España, en mi ciudad hace frío en invierno. ¿Sí? O sea, frío de temperaturas negativas por la noche, por Sí, sí, ejemplo, sí, sí. y nieva, y sí, sí. Sí, en Madrid las negativas, pues poco, hay días de enero y febrero que sí, pero no suele llegar a -6. He visto -5, sí puedo Ujú, decir que es, está ahí la línea. ujú. Eh, el 31 de diciembre siempre me ha parecido el día más frío por alguna razón, supongo que porque nos ponemos vestidos y salimos Porque estás más tiempo en la de calle. fiestas. Sí, pero creo que es el día que empieza a ponerse niebla por la noche. Ujú, Tenemos mucha niebla en Madrid algunas veces. claro. Sí, además lo que dices, pues estás más tiempo en la calle, supongo, y si sales por la noche de fiesta con vestido y hace más frío, claro. En en la comida, ¿ves alguna diferencia, no sé, es más variada en España, por ejemplo, o algunas cosas que no Sí, tenéis en Rumanía? sí, sí, en España es más variada y más sana en el sentido de esa variedad, pero la calidad de la comida, si no te vas a un país de Asturias, Galicia o Ujú. más cerca de donde se sigue teniendo cuidado de cómo se produce la comida, eh, rumanos tienen más acceso a este tipo de producto fresco, pero también es por la falta de infraestructura, porque la gente sigue creciendo sus propias ah, cosas en el jardín. Entonces, creo que esa es la diferencia, que la gente está más acostumbrada en Rumanía a tener jardín propio, porque la mayoría de las personas pues, siguen viviendo, si no en el pueblo, en ciudades que están muy bien conectadas a los pueblos. Bueno, Por siempre digo que por falta de carreteras más directas entre sí, ciudades, sí, estás obligado a pasar por todos los pueblos cuando vas de un sitio a otro. entiendo. Esta es la clase sí. Pasas por 10 pueblos, Sí, un tomate en este, un queso en este, sí, sí. Y la gente en verano tiene puestecitos enfrente de la casa para que tú vayas a comprar y tienen huevos, tienen también preparados que te ponen en un... ayúdame con esta palabra. Um, pre- it's a preparado. ¿Mm? Ah, en una lata. En una lata, sí, en latas o de cristal. Ah, en un tarro, en una... El tarro, sí, gracias, se me había olvidado. Tarro, perfecto. Sí, te Era ponen cosas ya cocidas en el tarro que tú puedes tener en tu frigorífico por meses y no sé. Sí. Ya, entiendo, entiendo. ¿No? Entonces, sí, la comida es más variada en España porque en España se come más variado. Hay más diferentes platos y diferentes ingredientes que se juntan de diversas maneras, Ujú, pero en Rumanía creo que la falta de variedad no está afectando tanto al tipo de dieta y puede ser bastante sano también. Depende de cómo lo veamos. ujú, muy Por bien. ejemplo, en Rumanía, cuando yo era pequeña, por lo menos la gente no comía desayuno de bollería. No te comes un café con leche y un bollo, te comes pues salami, un poco de queso, un poco de tomate, un poquito de cada cosa, que es, es como un desayuno turco o Sí, bastante parecido. estaba pensando, se sonaba como a, aunque no está localizada allí, suena como a comida mediterránea de más, sí, o sea, me está imaginando en Grecia o en Turquía o en Sí, sí, Italia. tiene, sí, la verdad es que la gente piensa que hay mucha influencia de los pueblos eslávicos en Rumanía y la hay,
pero no tanta como la influencia balcánica, helénica Claro. y latina, porque sobre todo Roma influenció bastante lo que se convirtió en el pueblo rumano. Entonces, sí, hay bastante influencia latina y balcánica y hay que reconocerla. Ujú. Es, tengo una broma sobre Rumanía que como está cortada por Carpacios, las montañas, los Cárpatos. Cárpatos, Sí. sí, Cárpatos, Carpazi en romano, como la divide por la mitad, cada vez que alguien intentó entrar en en el país, pues se chocó con las montañas y es como un hub de personas que han Ya. intentado invadir el territorio y se paraban en las montañas, entonces hay mucha diferencia Ujú. entre las influencias, depende de dónde. Y se nota como más influencia eslava en el norte y más balcánica, latina en el sur, ¿o no tiene que ver? Mm, Ahora no tanto, porque la gente sí que las cosas se han Mezclan. juntado bastante, pero antes sí, creo que eso es lo que pasó básicamente. Por ejemplo, los romanos sí que vinieron por la parte del sur, entonces sí que influenciaron parte del sur tiene sentido, sí, influencia balcánica versus la Eslava. influencia, Ujú. sí. Sí, porque También sí, sí, sí. perdón, la influencia islámica del Imperio Otomano y la Ujú. influencia húngara también. Entonces, hay un poquito de todo. Muchas culturas juntas, ¿no? Sí, Me gusta eso. Sí, porque lo estaba pensando porque creo que te lo he dicho alguna vez, que cuando escucho el rumano siempre me parece una mezcla de italiano y ruso. ¿Cómo explicarlo? Pero exacto, a veces pienso exacto. que es italiano, a veces que es ruso. Digo, ¿qué pasa? Sí, está muy bien dicho además. Creo que tienes muy buen oído. A mí también me parece, es como si cogieras latín, el latín Sí, el latín como lengua muerta, que ya no se usa, pero el rumano es un idioma que es muy parecido al latín, pero nosotros tenemos influencia eslávica en el acento y muchos, algunas consonantes y algunas vocales que los españoles no utilizan. Por vale. ejemplo, nosotros tenemos dos sonidos vocales más que los españoles son U and O. And, Ya, ya. No, es interesante, es interesante. sí, sí, me parece bastante interesante que el rumano es un idioma bastante, es como la cultura, como las personas, tiene una influencia de aquí a acá Ujú. y eso ayuda muchísimo a la persona rumana irse a otro sitio y aprender también de oídas. Am, Puedo Curioso. darte un ejemplo Ujú. de lo tuyo. Por ejemplo, en rumano decimos ce faci. Y yo siempre pienso que en español es ¿qué haces? Vale, vale, lo que Pero también se puede decir como am, em, what are you, ¿qué tal? ¿No? Ujú. Sí, esa es la traducción correcta. Perdona que me voy al inglés de vez en cuando porque llevo mucho tiempo sin hablar español. Sin problema, sin problema. Sí, Entonces, pero- Ujú. sí, Sigue, perdón. tenemos ce faci y tenemos ¿qué haces? Si tenemos en cuenta que muchas palabras del español que empiezan con H muda antes se escribían con F, que evolucionó, se convirtió en una H muda Ujú. después de unos cuantos siglos de uso. Entonces tenemos hace, face, es Ujú. la misma, viene de la misma palabra, pero nosotros no lo oímos porque se Claro. pronuncia muy diferente. Tenemos la palabra furnico, formiga, hormiga. Es- Ujú. sí, Claro, claro. Sí, pero cuando lo has dicho la primera vez es lo que pensaba porque en catalán es que fas,
por ejemplo, o en Ujú. italiano cosa fai. De hecho, el catalán es el idioma que tiene más palabras en común con el rumano. Son, creo que unas 2000, si me acuerdo bien. Pues yo empezaré con el rumano en algún momento. Sí. Seguro que es más fácil para mí como hispanoparlante que no porque al final proceden del latín, los dos. Sí. Sí, sí, es verdad. Creo que el español ha evolucionado muchísimo más de lo que es el latín básico que el rumano, pero el rumano tiene mucho más vocabulario de otras culturas. Ujú. Sí, esa mezcla de la que hablamos. Sí, sí. Sí, la mezcla que tú oías, exacto. Pero sí, lo que iba a decir, estaba pensando que yo creo que todas las personas de Rumanía que he conocido aquí en Polonia, por ejemplo, todas hablan varios idiomas bien, lo que comentabas antes. No sé si tiene que Creo ver sí, creo que sí, que es muy fácil para la gente que habla rumano aprender otros idiomas. Yo misma crecí con rumano en casa, español en el instituto, en el colegio, con los amigos, incluso mis amigos rumanos mezclan, tenemos el rumañol además, que es muy común. Si hablas español, mezclas con rumano, a veces incluso conjugas mal el verbo sí, español, pero en rumano, y es un... hace mucha gracia, pero sí tenemos ese tipo de hábito que no es realmente bueno porque olvidas el idioma o te equivocas sin querer, pero bueno, es lo que pasa cuando juntas culturas, además, no lo puedes evitar. no veo ningún problema cuando tú te comunicas, ¿eh? No. No, no, pero cuando hablas en rumano, en Ah, España, es que vas a ajá. utilizar palabras españolas y vas a Claro, hablar, sí. digo, estás expuesta al español constantemente, ya, ya. Pero, por ejemplo, también, todos los rumanos que he conocido en España también aprenden el español, o sea, hablan muy bien. Sí, yo creo que tienen bastante facilidad de aprenderlo, sobre todo si has estado de pequeño, has ido al colegio, te han castigado porque no te has aprendido dónde tienes que poner el acento en las palabras esdrújulas, que siempre. Entonces, aprendes, es que no te queda otra, aprendes como cualquier otro niño español que se está enterando ahora de qué Sí, sí, va sí, sí, sí. No, porque a... incluso adultos, diría yo, que es Sí, igual es por lo que dices, que al ser, o sea, para empezar, los dos proceden del latín, pero igual esa mezcla de culturas lo hace que tenga cosas de varios idiomas y, o sea, entre comillas, más fácil eh, ser capaz de comprender otros idiomas de diferentes familias, ¿no? sí, pero entre tú y yo es también porque los romanos están más abiertos Sí, a, sí, hombre, por supuesto, por supuesto. a aprender idiomas. No sé por qué en España hay mm, como miedo de aprender un idioma nuevo, comunicarse en un idioma nuevo, sobre todo inglés. En el instituto Sí. no veía a la gente, ellos aprobaban, mis compañeros, pero la gente no se comunicaba, no utilizaba el idioma. Mm, Yo, porque mis padres me hablaban en rumano, he crecido comparando dos idiomas. eh, y también me ponían las películas muchas veces en idioma original, en inglés, con subtítulos. Entonces me he acostumbrado a, ¿por qué no ver la película con subtítulos? Es mejor. Eso ha influenciado mucho mi inglés. Aprender inglés a base de películas, series, música, es cosas sencillo, que te gustan, sí. sí. Sí, sí. Pero me motivó eso, que lo vi fácil porque ya tenía base de dos idiomas y Mm, no me parecía tanto, ah, no era difícil entender de qué iba la cosa y claro. poner. Claro, además, lo que dices, cuando estás expuesto a dos idiomas constantemente, también lo ves más natural, porque en España, especialmente en Madrid, bueno, especialmente quiero decir, en cualquier parte que no sea Cataluña o País Vasco que tienen su idioma además propio, ¿no? Que ahí sí que son bilingües y están más acostumbrados a escuchar diferentes idiomas. Pero el resto de España es que es español y ya está. Entonces,
no está, o sea, no te parece tan natural que a ti, por ejemplo. Pero luego también lo que comentas, que siempre lo he pensado, yo creo que en parte es porque claro, también pasa en Inglaterra, Estados Unidos, en el mundo anglosajón, que tampoco aprenden Ujú. idiomas muy bien. Yo creo que es un poco esa concepción de que tu idioma es, entre comillas, Sí, fuerte en el mundo, ¿sí? sí, 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 exacto. Creo que también me dijeron esto sobre los franceses, pero una generalización, claro, porque luego hay gente que sí habla, pero si, si alguien venía en Madrid a preguntarnos algo y era en inglés, mis amigos se giraban y me miraban. Entonces, hay una tendencia a evitarlo. Incluso los amigos que sí sabían comunicarse no querían, Pero, lo evitaban. sí, sí, Entonces, por eso, sí. Y con el español sí se habla por todo el mundo, pero no está tan dado por hecho como el inglés. Si tú, claro, es más psicológico, sí. sí. Entonces, claro, la gente que habla inglés, incluso menos motivación para aprender otros idiomas, porque Claro. nosotros consumimos cultura a través del inglés Ujú. en este momento. Entonces, claro, Y una comunicación de negocios, de viajes, de sí, sí. cualquier cosa que tenga que ver con un extranjero, normalmente lo haces en inglés. Muy bien. Tengo dos preguntas finales. Ok, La primera, que no sé si es un mito, pero muchas personas me lo han dicho, es por curiosidad, que ok, mucha gente en Rumanía aprende español con telenovelas. sí, Sí, ¿verdad? verdad. Verdad. He conocido mucha gente aquí en Polonia, a varias personas de Rumanía y en otras partes que hablan español. ¿Y cómo aprendiste? Viendo telenovelas de pequeño o de pequeña. Ujú, exacto, Muy curioso. sí. No fue mi caso, porque yo era demasiado pequeña para ver telenovelas cuando mis padres decidieron empacar e irse. Pero yo crecí con las telenovelas también en España. Mi madre y yo Claro, alguna vez nos hemos visto una telenovela, pero no me acuerdo de aprender español. Yo no tengo memoria de no saber hablarlo, pero no tengo memoria de aprenderlo. claro, porque Me acuerdo, no lo hacías conscientemente. Claro. no, 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 no. Me acuerdo de los primeros días de clase en parvulitos, que no sabía comunicarme con la profesora, pero yo entendía lo que me decían. No Mm, podía contestar, pero entendía. Eso importante. es lo único que me puedo acordar de cómo fue el proceso de aprender. Me gusta esa parte. O sea, es como un vídeo sobre Rumanía para ayudar a aprender español, pero introduces esa parte sobre el aprendizaje de idiomas que hablo siempre en mi proyecto, que me encanta. No, gracias. A mí también me interesa el tema de los idiomas, obviamente, como puedes ver. Lo Ujú. único que mi español sí que lo veo muy deteriorado. ¿Ves? Se me van palabras. Ahí no sé, no he practicado ciertos sonidos últimamente, entonces cuando los tengo que utilizar, mi cerebro pausa, necesita tiempo para buscar la palabra, cómo se decía, cómo seguir entonándola y cuesta. Pero me pasó lo mismo con el rumano por mucho tiempo. No podía mantener una conversación muy larga, muy elaborada, hasta que empecé a utilizarlo todos los días o en el trabajo, con clientes. Entonces, me acuerdo de llamar a mi abuela y tener una conversación más larga con ella y me dice, Bianca, tu rumano mucho mejor. Has empezado a... ¿Qué ha pasado? Digo, tengo un trabajo en rumano y lo he practicado. Sí. Entonces, tú, cualquier persona que seas, y aunque tú seas nativo, yo creo que si te vas a un sitio y hablas ese idioma u otro idioma por el resto de tu vida, incluso tu idioma nativo se va a deteriorar un poquito. Eh, Eh, es importante practicarlo. entiendo. Pero yo creo que el conocimiento está ahí. Lo que pasa es Sí, que igual, pero quiero decir que igual en un día o tal que estés más en un ambiente en el que utilizas el idioma y vuelve, ¿sabes? No es una cosa.
Sí, creo que necesita tiempo, no es una cosa que es permanente, por supuesto que no. Yo me he notado no un día, una semana, cuando voy de vuelta a Bueno, visitar. lo que sea, sí, sí. Necesito una semana de estar todo el tiempo en español y creo que me vuelve poco a poco. Pero claro, también en nuestra cabeza es que nosotros somos nuestro mayor crítico siempre. Lo digo porque seguro que gente que está aprendiendo español, que está viendo este vídeo, pensará, pero ¿qué dice esta chica? Si habla perfectamente, si parece nativa totalmente, ¿entiendes? Posiblemente, claro, si una persona no tiene mucho conocimiento del idioma y lo está aprendiendo y está practicando, no va a notar, es mi opinión de mí misma y el nivel al que creo que estaba antes de irme de España y al que estoy ahora cuando comunico en español. Claro. Pero creo que pasa en todos los niveles realmente. Sí, sí, pero quiero decir, yo que soy nativo de español, porque sé que eres de Rumanía, pero cuando hablas el acento, la fluidez, Gracias. naciste Lo en aprecio. Vallecas, me lo creo, ¿entiendes? A veces se me va un poquito el acento, pero no es por el rumano, es por el inglés. Ok. Y pregunta final, sobre Rumanía, has hablado de como un poco la zona que te gusta mucho de las montañas y tal, de tu pueblo, pero ¿alguna ciudad que te guste especialmente? ¿Alguna Sibiu es muy que bonita. recomiendas visitar? ¿Entiendes? Sibiu es muy bonita, pero yo nunca he visitado Brasov, que es una ciudad histórica, es muy antigua y además cuando me he sentado a hablar contigo, me he reído internamente porque he visto la foto esa del castillo de Drácula. ¿No? Es una foto original hecha por un director de cine polaco que visitó Brasov y encontré la copia de Anda. sí. ¿Está en la zona de Transilvania, Brasov? Sí, es Brasov, el castillo de Drácula. Bueno, Sí, sí. Drácula visitó ese castillo, él nunca pisó ah, ese terreno, pero sí, se le conoce como el castillo de Drácula y ahí tengo Como la foto firmada. al sur de tu pueblo, ¿no? Es- Al norte. Está un poco más para el sureste, pero sí, sí, en medio de las montañas realmente. Brasov es tu Brasov, o sí, sea, sí. número uno. Vale, vale. Número uno de ciudades, sí. Sí, no Sí, sé, sí. es por una recomendación para visitar. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Bianca. Ha sido un Gracias. placer. Espero que le haya gustado a la gente. Que ha sido episodio largo al final, me encanta. Se ha hablado aquí de cosas diferentes. Y nada, como decía, un placer. Ha sido un placer también, gracias. Y voy a decir adiós con una Eugenia, que es típico en Rumanía, y me la ha dado un compañero de trabajo hoy porque sí, la ha traído de Rumanía. No, el nombre puede ser. Un toque, sí, no me lo esperaba, esto ha sido sin planificar ni nada, y me lo voy a comer ahora que está riquísimo, sabe a cuando era pequeña. Ujú. Se va a decir, Eugenia podría ser un nombre de abuela española también, sí. Sí, pero se pronuncia Eugenia. Claro, So, Eugenia. Muy bien, sí. pues nada, gracias, como decía, Bianca, y Buenas noches. bueno, Gracias. que vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias por ver este vídeo, amigo, amiga. Espero que te haya gustado. Y si es así, aquí te voy a dejar la lista completa de episodios con vídeos culturales, con invitados, conversaciones para descubrir detalles culturales sobre otros países, ¿sí? Porque tengo la intención de hacer vídeos de todos los países posibles con diferentes invitados. Y bueno, si no está disponible todavía, verás los episodios en el futuro. Y aquí, como siempre, le puedes dar un puñetazo a este hombre en la cara para suscribirte a mi canal. Gracias y un saludo. Chao.